Ok, ahora ya hemos revisado en los live anteriores toda la sección 1 de los guidelines. Ahora vamos a hablar de la sección 2, que es cómo seleccionar el diagnóstico principal. Vamos a comenzar por ahí. Estamos en la sección 2 para seleccionar el diagnóstico principal. Vamos a comenzar página G34 del ICD-10 del 2025. Espérense porque estaba con la silla que choca mucho, entonces se mueve mucho la cámara. Entonces, dice, las circunstancias en el momento que se hace la admisión, el ingreso del paciente, siempre es lo que nos va a llevar a seleccionar el diagnóstico principal. El diagnóstico principal es definido en el Uniform Hospital Discharge Data Set, que las siglas son UHDDS. Eso es lo que significa esta sigla. Y está definido el diagnóstico principal como la condición establecida después de haber hecho un estudio. Y este diagnóstico es el que claramente es responsable de ocasionar la admisión de ese paciente en lo que respecta a cuidado hospitalario. Las definiciones que da el UHDDS son usadas por los hospitales para reportar los elementos de la información cuando el paciente está ingresado de una manera estandarizada. Esta información de los elementos, data elements, y sus definiciones pueden ser encontradas en el Federal Register y aquí te dicen dónde. Desde ese entonces, de julio 31 de 1985, las definiciones del UHDDS se han expandido, incluyendo esas definiciones para cuando no es un outpatient setting. Por ejemplo, el cuidado agudo, los short term, los cuidados por tiempo, un periodo de tiempo muy corto, por tiempo prolongado, y los hospitales psiquiátricos, así como las agencias de home health, los centros de rehabilitación, los nursing homes, entre otros. Fíjense que todo se refiere a lugares donde el paciente está admitido, donde el paciente se queda. Estas definiciones también son aplicadas para lo que es hospice, cuando el paciente está en hospice. Hasta ahora todo lo que estamos hablando de inpatient. El paciente se queda en el lugar. Ahora, cuando estamos determinando el diagnóstico principal, las convenciones del ICD-10, de la lista tabular y el índice alfabético, tienen precedente sobre cualquier otra regla oficial de codificación. La importancia de la consistencia de la documentación completa en el récord médico no se puede sobreenfatizar. Sin esa documentación, la aplicación de todas las reglas de codificación sería muy difícil y por tanto no sería imposible, pero sería muy difícil poder determinar, si no tenemos documentación, lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de codificar signos, síntomas y cuando tenemos condiciones que ya están definidas. Codificar los signos y síntomas y las condiciones definidas lo vamos a encontrar del capítulo 18. Dice que no son para ser usados como un diagnóstico principal cuando tenemos que estos signos y síntomas ya están relacionados con un diagnóstico definitivo que ha sido establecido. Y esto es algo que hemos venido hablando anteriormente, que cuando tenemos un paciente con signos y síntomas de una enfermedad, pero el doctor no determina la enfermedad como tal, nosotros vamos a codificar los signos y los síntomas. Pero
En el momento en que nosotros tenemos en una visita en la documentación signos y síntomas, pero también tenemos el diagnóstico establecido definitivo que está relacionado con esos signos y síntomas, pues sencillamente nosotros vamos a codificar ese diagnóstico definitivo y en ese caso los signos y síntomas relacionados con ese diagnóstico no se codificarían. Ahora tenemos cuando dos o más condiciones interrelacionadas cumplen con cada definición potencial de un diagnóstico principal. Dos o más condiciones. Dice, cuando tenemos dos o más condiciones interrelacionadas, potencialmente cumpliendo con la definición de un diagnóstico principal, cualquiera de ellas puede ser codificada de primera, a menos que quede muy claro en las circunstancias de la admisión y la terapia que se le dio, cuál es la principal. Pero cuando tenemos dos que están interrelacionadas entre ellas y cumplen con la definición de un diagnóstico principal, no importa el orden, lo vamos a codificar en dependencia si tenemos alguna anotación en la lista tabular o simplemente, no importa el orden, se reporta una primero y la otra después. Cuando tenemos dos o más diagnósticos que igualmente cumplen la definición de un diagnóstico principal, dice, esto es algo inusual. Cuando hay dos o más diagnósticos que cumplen ese criterio de igualdad de diagnóstico principal, miramos las circunstancias de la admisión y ambas cumplen con ese criterio. Y no tenemos la secuenciación en la lista tabular que diga esta va primero y esta va después. De la misma manera, cualquiera de las dos puede ir de primero. ¿Ok? Dice dos o más condiciones que contrastan o comparables. En esas raras circunstancias donde dos o más condiciones o diagnósticos contrastan o son comparativas entre ellas y la documentación está como either or, una u otra, o tienen una terminología similar, aquí nos vamos a guiar la codificación del diagnóstico confirmado secuenciando las circunstancias de la admisión. O sea, básicamente siempre nos vamos a guiar cuál es el diagnóstico principal, cuál es la razón. Si no podemos determinar cuál de los dos diagnósticos debe ser principal, pues cualquiera de los dos se va a secuenciar primero. Entonces, ahora vamos a llegar a una conclusión cuando lleguemos aquí al final. Un síntoma seguido de diagnósticos comparativos. Dice que ese guideline lo borraron en 2014, octubre 1 de 2014, o sea, no hay opción ahí. Tratamiento original, original treatment plan no carry out. Cuando el plan de tratamiento original no se efectúa o no se lleva a cabo. Dice, la secuenciación del diagnóstico principal de la condición secuencia como diagnóstico principal la condición, la cual después de estudios ocasionales llevó a la admisión al hospital, incluso cuando el tratamiento no se llevó a cabo por X circunstancia. Siempre la razón de la admisión es la que se trate o no se trate, es lo que va de primero. Dice, complicaciones de cirugía y otros cuidados médicos. Cuando la admisión es para el tratamiento de una complicación resultando de una cirugía o de un cuidado médico, el código de complicación va como primero. Si la complicación se clasifica en la serie de T80 a T88, dice que el código requiere que se especifique cuál es la complicación y un código adicional para especificar esa complicación. Entonces, complicación de una cirugía y otro cuidado médico va de primero.
Cuando tenemos la complicación clasificada en la serie T80 a la T88, vamos a ver qué es lo que está queriendo decir ahí, porque a lo mejor estos códigos tienen una aclaración. Que va a requerir otros caracteres. No sé si lo ven ahí. Las categorías T80 a la T88 dice use additional code, use additional code, use additional code. Va a requerir más de un código. Cuando está T80, esa complicación a la T88, este va de primero más un código secundario. Para especificar, to specify. Cuando cae en esta categoría, la complicación del cuidado. Diagnósticos inciertos. Vamos a ver aquí. Uncertain diagnosis, diagnósticos inciertos. Dice, si el diagnóstico documentado en el momento del alta es clasificado como probable, como sospechado, likely, questionable, possible, probable, suspected, or still to be ruled out, compatible with, consistent with, o un término similar que indique que no queda claro, que es incierto. Dice que el código de la condición, si existió vamos a codificar la condición, si existió o si fue establecida. Ojo con esto. Y la base de este guideline es, o sea, cuando tenemos estamos hablando, recuerden, todos nos hemos referido a pacientes admitidos. Aunque tenga estos términos, no en office visit, no en outpatient setting, estamos hablando inpatient. La base de poder codificar un diagnóstico que no está comprobado, que es incierto, con todos estos términos, es que vamos a necesitar, el doctor le va a mandar laboratorio, le va a mandar un seguimiento, lo va a mantener en observación, va a iniciar un tratamiento terapéutico, o sea, va a tratar de estabilizar ese diagnóstico incluso cuando no está 100% comprobado. Por eso, importante, esto es, mire, lo dice aquí abajo, este guideline es inpatient admission, a short-term, acute o long-term care o un psychiatric hospital. Solo inpatient, se lo vamos a poner aquí. Solo lo podemos codificar de esta manera cuando es inpatient. Outpatient setting, esto no califica, no podemos codificarlo cuando está con uno de estos términos como probable, suspected, likely, questionable, possible, rule out, no podemos. Outpatient, inpatient, sí podemos. Admisión a la unidad de observation unit. Admission from, viene de observation unit. Dice, la admisión seguido de una observación médica. Cuando el paciente es admitido en una unidad de observación por una condición médica, ya sea porque empeoró o porque no hubo mejora, y posteriormente es admitido ya hospitalariamente, inpatient, en el mismo hospital por la misma condición médica, el diagnóstico principal va a ser esa condición médica que lo llevó a la admisión, que ya se venía monitoreando desde el observation care, pero terminó siendo la razón de la admisión. Ahora, admisión seguido de la evaluación postoperatoria o de observación postoperatoria. Aquí tenemos que cuando un paciente es admitido a una unidad de observación para monitorear una condición o una complicación que se desarrolló siguiendo una cirugía outpatient, le hicieron una cirugía y terminó desarrollando esta condición, y subsecuentemente es admitido en el mismo hospital, dice, el hospital debe aplicar estas reglas del Uniform Hospital Discharge Data Set, UHDDS, esa definición de diagnóstico principal que tenemos aquí,
como que esa condición está establecida después del estudio que fue responsable por ocasionarla. Entonces, aplicando esta regla, esa sería la condición de diagnóstico principal y razón de la visita. Admisión desde un outpatient surgery, cuando el paciente es admitido después de una cirugía outpatient o un centro de cirugía outpatient. Cuando un paciente recibe una cirugía en la parte outpatient, el departamento outpatient quirúrgico del hospital, estas son las cirugías ambulatorias, que el paciente viene, se hace la cirugía y se va. Y posteriormente es admitido para continuar tratamiento internado en el mismo hospital. La regla de codificación debe ser seguida en la selección del diagnóstico principal de la admisión del paciente. Va a ser de la siguiente manera. Tenemos, si la razón de la admisión inpatient es una complicación, asignamos el código de la complicación como diagnóstico principal. Si no tiene complicación o otra condición y está documentado que la razón de la admisión cuál es, entonces asignamos la razón de la cirugía outpatient como el diagnóstico principal. Cuando no tenemos una condición ni una complicación, simplemente hay que admitirlo, va a ser la razón de la admisión, esa es la razón por la que fue a cirugía. Si la razón de la admisión intrahospitalaria es otra condición que no está relacionada con la cirugía, entonces vamos a asignar esa condición que no está relacionada como diagnóstico principal. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Tenemos admisión de una visita por rehabilitación. Admission encounter de rehabilitación, para rehabilitación. Cuando el propósito de la visita de la admisión es la rehabilitación, primero va a ir el código de la condición por la cual se está proveyendo este servicio al paciente. Por ejemplo, una visita por rehabilitación, para rehabilitación de una hemiplegia dominante del lado derecho, seguido de un infarto cerebrovascular, el código que reportaríamos sería el I-69.351, que es la hemiplegia y hemiparesis seguida de un infarto cerebral afectando el right dominant side como el diagnóstico principal, porque esa es la razón que está trayendo a este paciente a rehabilitación. Si la condición para la cual el servicio de rehabilitación se le está dando ya no está presente, cuando no está presente esa condición, vamos a reportar el código de aftercare, de cuidado posterior, apropiado como el diagnóstico principal, a menos que el servicio de rehabilitación sea por una herida. Para el servicio de rehabilitación, siguiendo un tratamiento activo de una lesión, vamos a asignar el código de esa lesión con el séptimo carácter apropiado para un encounter subsequent. Ese sería el primero. Cuando es un injury, cuando es por una lesión, va el código de la lesión, pero el séptimo carácter es el de subsequent visit. Por ejemplo, si un paciente tiene una osteoartritis de la cadera degenerativa severa, tuvo un reemplazo de cadera y la visita actual es la admisión para la rehabilitación, se reportaría el código Z47.1, que es un aftercare seguido de un reemplazo de una articulación. Ese sería el primero. En este caso es algo que fue quirúrgico. Se corrigió quirúrgicamente y ahora está viniendo a rehabilitación. Si el paciente requiere rehabilitación posterior al reemplazo de cadera, entonces se reporta producto de una fractura. Fíjense, el primero es porque se le hizo el reemplazo de cadera y viene rehabilitación. Ahora, en el caso que el paciente viene a rehabilitación después de una cirugía de reemplazo y el paciente viene a rehabilitación. Si el paciente requiere rehabilitación después de reemplazo por una fractura, sería el código S72.141D, que es un desplazamiento de la fractura, un subsequent encounter y todo lo que sigue. Hasta aquí la sección 2.
Vamos a completar la sección 3. Cuando reportamos diagnósticos adicionales. Tenemos reglas generales para other diagnosis o diagnósticos adicionales. Para propósitos de reportar, la definición de other diagnosis se interpreta como un diagnóstico clínicamente significativo adicional y van a afectar el cuidado del paciente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Esto va a llevar una evaluación clínica o un tratamiento terapéutico o procedimientos diagnósticos o van a extender el tiempo que ese paciente va a estar hospitalizado o va a aumentar el cuidado y o monitoreo por parte del equipo de enfermería. El UHDDS, que está aquí arriba, lo que hablamos, define Other Diagnosis como todas las condiciones que coexisten en el momento de una admisión, que se desarrollan subsecuentemente o que afectan el tratamiento que recibe y el periodo de tiempo de la estadía del paciente. Los diagnósticos que están relacionados en un episodio temprano deben, que no están dice, los diagnósticos están relacionados a un episodio temprano que no se encuentran en la estadía actual hospitalaria, deben ser excluidos. Dice, la definición aplica, otra vez, inpatient, paciente hospitalizado para un acute care, un short term, un long term care o un psychiatric hospital setting. Volvemos otra vez, importante, el paciente está hospitalizado. Las definiciones son usadas para hospitales, para reportar la parte inpatient. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar claro. Todo esto aquí tiene que ver con inpatient. Antes que sigamos aquí, quería ponerles aquí siempre diagnóstico principal. La pregunta es, ¿por qué vino el paciente? Siempre. ¿Por qué vino el paciente? ¿Por qué se está viendo el paciente? ¿Qué fue lo que trajo a que el paciente se admitiera? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para seleccionar el primer diagnóstico. Ahora seguimos aquí. Desde julio 1 de 1985, la aplicación de la definición del UHDDS ha sido expandida, también lo leímos por acá, y para incluir todo lo que es no outpatient, recuérdense que todo esto es inpatient, no outpatient para nada. Incluye hospice también. Dice, los siguientes guidelines son para ser aplicados en la designación de Other Diagnosis cuando no tenemos un código específico en el índice alfabético ni en la lista tabular. Entonces, en ese caso, estamos buscando un código específico, un diagnóstico específico que documentó el doctor. Pero cuando nosotros lo estamos buscando bajo las definiciones, no está esa definición, entonces vamos a escoger el que dice Other Specified. Eso es lo que se refiere ahí. La documentación por parte del doctor del diagnóstico. La documentación del diagnóstico en el récord es responsabilidad del doctor. Eso sí lo tenemos muy claro. Ahora, vamos a ver acá. Una condición previa. Si el doctor tiene incluido un diagnóstico como diagnóstico final, como por ejemplo en la lista de discharge o el face sheet, que es otra cosa que se utiliza en el récord médico, debe estar codificado. Algunos doctores incluyen la palabra resolve o un diagnóstico y un status post de un procedimiento.
y que ahora mismo no está actualmente en este ingreso, no está incluido. Esas condiciones, como es un status post o como ya resolvió, dice que no deben ser codificadas, no deben ser reportadas y van a ser codificadas si es requerido por la póliza del hospital. Fíjense, cuando una condición tiene término de que resolvió o un status post y viene de una estadía anterior o ahora mismo en el momento del discharge no está presente, lo codificamos solamente si por la póliza del hospital es requerido. Puede que no sea requerido, entonces no hay que codificarlo. Sin embargo, los códigos de historia, que son la categoría 780 hasta la 787, pueden ser usados como códigos secundarios. Si la condición histórica o la condición familiar tiene un impacto en el tratamiento actual de ese paciente, lo debemos reportar como uno de los últimos diagnósticos, pero hay que reportar esos códigos de historia. Ahora, hallazgos anormales, abnormal finding, ya sean de laboratorio, de rayos X, de patología o otros test diagnósticos que se le hayan hecho al paciente, dice que no son codificados y reportados a menos que el doctor indique que son significativamente clínicos importantes para lo que está pasando con el paciente. No los vamos a codificar a menos que el doctor diga su impacto clínico. Si el hallazgo está fuera de un rango normal y el doctor ordenó otro test para evaluar la condición o prescribió un tratamiento, es apropiado preguntarle al doctor si ese hallazgo normal va a ser codificado o no. Cuando vemos que está tomando una conducta con respecto a ese hallazgo anormal. Si lo vamos a codificar o no, si lo vamos a reportar. Y fíjense que esto es diferente al outpatient setting, donde para poder codificar nosotros el resultado de un test, tiene que el doctor interpretarlo y ponerlo. Si no, no podemos. Todo esto es inpatient. Hasta aquí. Todo esto es inpatient y toda esta página de acá es inpatient. Se lo voy a poner aquí abajo. Estas reglas son solo inpatient. No se usan outpatient. Miren las de outpatient aquí, que las vamos a ver después. Ahora, un diagnóstico incierto. Si el diagnóstico está documentado en el momento de darle el alta al paciente como probable, sospechado, likely, cuestionable, posible o rule out, compatible con, consistente con o un término similar, indicando que es una condición incierta, la condición, si existió o si fue establecida, se va a codificar. La base de este guideline tiene que ver con, para poder decir si está establecida o existió, con el trabajo que llevó, si se lo mandó, se puso en conservación por esa razón, si tuvo una conducta terapéutica inicial para estabilizar esa condición, entonces se codifica. Si no, no la podemos codificar, ¿ok? Y esto, otra vez, inpatient admission no va a ser solamente para outpatient, es puramente inpatient. Ahora, basado en esto que vimos acá, previous condition, abnormal finding y uncertain diagnosis. Estos tres que tenemos aquí, es estos tres que tenemos acá. Vamos a ver qué dice. Previous condition, condiciones previas. Son códigos de condiciones incluidas en el momento del alta y que son pertinentes a la estadía actual. Los códigos de history se van a codificar si son relevantes con la estadía de ese paciente, con la razón por la que se estaba viendo ese paciente. Entonces aquí serían dos, esa condición y los códigos de historia.
Los hallazgos anormales. Dice que un código de hallazgo anormal solamente se va a codificar si está documentado como que es clínicamente significativo por el doctor, pero no sería el código de diagnóstico, sino abnormal potassium, por ejemplo, abnormal EKG, abnormal, o sea, no vamos a llevar al diagnóstico como tal porque no lo tenemos, pero si el doctor cree que fue significativamente importante ese estudio y dio anormal, nosotros no, por ejemplo, un paciente que tiene la hemoglobina baja, vamos a poner abnormal hemoglobin o abnormal blood red cell, pero no vamos a codificar como tal la anemia, porque eso sí lo tendría que escribir el doctor, pero que dio anormal ese estudio es lo que codificaríamos, el abnormal finding de laboratorio. Y le preguntamos al doctor si va a ordenar test adicionales que no estén documentados clínicamente para poder saber si podemos reportar esos abnormal findings o no. Diagnósticos inciertos. Diagnósticos inciertos son aquellos que están presentes en inpatient, cuando se le dé el alta al paciente, y estos códigos, si existieron, se van a reportar. Esta regla siempre va a diferir de lo que es todas estas reglas de lo que sería outpatient, que está por acá. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, esta sección de diagnóstico, la selección de diagnóstico principal. Para no confundir, vamos a quedarnos en lo que respecta a inpatient y entonces posteriormente veríamos lo que sería outpatient. Vamos a dejarlo ante inpatient hoy para no confundir cómo se seleccionan los códigos. Entonces, nada, pueden seguir dejando en los comentarios sus preguntas y les voy a ir aclarando todas las dudas que puedan tener. Gracias por estar acá y compartir su tiempo hoy viernes 4 de julio conmigo. Que tengan buenas noches.